Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este podcast en el que vamos a hablar sobre los controles de salud más que una simple formalidad. ¿Sí? Estos podcasts, como bien saben, son audios que ustedes pueden escuchar cuantas veces quieran en relación a cosas que a veces no se conversan mucho, no se hablan mucho y que les gustaría aprender o saber un poco más de una manera relajada. A veces algunos lo escuchan cuando van camino a sus trabajos, padres, madres de adolescente, mientras hacen algún tipo de actividad física o cuando están desayunando, merendando, o en algún momento que están relajados en sus casas, se ponen a escuchar estos podcasts, que me parece muy bien, para empezar a reflexionar sobre aspectos que hacen a la salud adolescente. Así que hoy vamos a conversar un poco acerca de los controles de salud, más que una simple formalidad. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Mauricio Escarpelo, soy médico especialista en adolescencia. Me dedico a la atención de adolescentes ya desde hace algunos cuantos años y quiero compartir por mis redes sociales mi experiencia, mi mirada, que desde luego no es la única, porque hay muchos profesionales de la salud que atienden a adolescentes, cada uno tiene un poco su mirada o su enfoque, también según la disciplina. En mi caso yo soy médico. Y bueno, cada uno puede hacer un poco el aporte desde su lugar. Así que bueno, vamos a arrancar un poco, primero, por qué es importante el control de salud. La palabra control, vieron que como que puede llevar a pensar muchas cosas, ¿no? Esto de tener controlado. También se usan las palabras visitas periódicas, que es bastante más amigable, visitas periódicas en salud. Pero ya sea controles o visitas periódicas o el nombre que le quieran poner, en cualquiera de ellas la idea es justamente poder detectar situaciones que puedan ser de riesgo para captarlas de manera oportuna y trabajarlas, fomentar las cosas que sean saludables, que vemos que hacen bien y que son aspectos saludables para un adolescente, y también ayudar a ajustar ciertos desajustes que puedan ocurrir en este proceso de crecimiento y que sin que sea algo malo, simplemente a veces se desajustan algunas cositas y hay como que ayudar a ajustar y hay que o marcar o hacerlas notar, eh, para que traten de estar dentro de lo saludable, ¿no? Así que acá empiezan a surgir algunos conceptos, algunas palabras importantes como el de la salud integral. La salud integral sabemos que va un poco más allá de simplemente pesar, medir a un adolescente, hacer el examen físico, sino que también implica conocer cómo están su estado de ánimo, conocer acerca de todas las cosas que hacen en la cotidianidad, como sus hábitos, sus amigos, sus pasatiempos, entre otras cosas más. Así que fíjense cómo a partir de una visita médica podemos aprovechar al máximo estos controles de salud. Detectar problemas antes de que se conviertan en una situación mucho mayor es otro de las cosas que justamente se van a trabajar en estos controles de salud, tratando de detectar esas pequeñas cositas que tal vez son pequeñas y se pueden hacer más grandes a medida que van pasando el tiempo. eh, Son oportunidades, sobre todo cuando tenemos cierta periodicidad y los vamos viendo de un más o menos seguidos, ¿no? Afortunadamente hoy los controles de salud, hay cosas, desde luego, que la presencialidad no se puede suplantar, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de cuestiones como el examen físico, eh, o a veces cuestiones que tienen que ver con la gestualidad, ¿no? Ciertas cosas que en la virtualidad se pierden, pero la virtualidad igual nos ayuda eh, en muchas situaciones. Me ha pasado con adolescentes, por ejemplo, que se van de viaje, que están estudiando porque se van a estudiar a la universidad y a veces les pasan cosas y no saben con quién hablarlas, están lejos, o tienen cierto temor de hablarlas con sus familias
Y bueno, me piden alguna consulta virtual como para sacarse dudas, para ver si lo que les está pasando está dentro de lo esperado, si es algo que tendrían que ir a alguna guardia o asistir o que los vea alguien más, que alguien los pueda escuchar. Lo que nos pasa a los médicos adolescentes es que como conocemos su historia o ya los conocemos de antes y quizás ahora están estudiando en la universidad, es como escuchar a alguien que conoce su historia de salud y bueno, les da mucha confianza y los empodera en el cuidado de su propia salud. Así que eso es algo bastante lindo y como les digo, que va más allá de una simple formalidad porque tiene un montón de otras cosas de positivo que ayuda al cuidado de la salud. Al igual que me ha pasado con familias que están de viaje en algunas vacaciones, que se toman y a veces están lejos o están en el exterior, o están tan lejos del lugar y ocurren cosas o alguna gastroenteritis, vienen esas cosas que a veces pasan en los viajes y bueno, alguien que pueda orientar o ayudarlos un poco a cómo afrontar una situación cuando uno está viajando o que quiere escuchar a alguien que por lo menos les marque cuáles son esas señales de alarma o cosas a tener en cuenta, ¿no? Bueno, además de eso, otra de las cosas interesantes que tiene un control de salud en la adolescencia es dejar abierta la puerta para eventuales consultas. Estas consultas tienen que ver con otras necesidades que ellos puedan tener más allá de lo que se haya trabajado. Yo siempre les digo, sobre todo cuando van para un control común, un apto físico, digamos, para un, no sé, para un deporte, si bien por lo general conversamos distintos temas, distintas cosas, también les digo, bueno, recordad que podés venir y no hace falta que estés enfermo para venir. Si un día me querés contar algo positivo, algo bueno que te haya pasado o algo de eso, o tenés alguna duda con algo, venite y la charlamos. No hace falta, si no querés conversarlas con otras personas y eso, vení, conversamos tranquilos y me contás lo que te esté pasando y vemos a ver qué solución se le puede dar. Esto es muy útil porque realmente los empodera y ellos después piden por ir al consultorio de adolescencia a trabajar cosas que realmente a mí yo muchas veces quedo sorprendido por las consultas que me hacen y bueno, afortunadamente van. Generalmente gran parte de estas consultas tienen que ver con cuestiones de la sexualidad, con cuestiones del cuidado, de la higiene personal, alguna experiencia en relación a la sexualidad que no saben a quién contarle, porque es algo que pueda ser ciertamente íntimo y tienen dudas o ciertos temores. Eh, Así que estas son algunas de las cosas que a veces suceden. Así que los controles médicos, más allá de pesar, medir, fíjense que van teniendo como otros aspectos y fíjense que además en la adolescencia está esta mirada preventiva, esta mirada de acompañar el crecimiento, de comprender las cosas que pasen, de darles herramientas para que ellos puedan tener cierto autocuidado de la salud, que es bastante diferente a la medicina del adulto. La medicina del adulto es más bien física, está enfocado en la prevención de enfermedades, en la captación oportuna de enfermedades y hay algunos clínicos, que no son todos, que sí son más sensibles a trabajar temas de los hábitos, a escuchar un poco más, pero estos médicos clínicos de adultos son bastante difíciles de encontrar porque no hay muchos, porque la gran mayoría de los médicos clínicos se basan en atención de la enfermedad o de la prevención de la enfermedad o están enfocados bastante más en aspectos físicos en relación al cuidado de la salud. Bien, continuando un poco con esto que estamos conversando, por eso que los controles de salud son oportunidades de prevención, ¿no? Son oportunidades en donde uno va escuchando las cosas que van sucediendo y puede ir estableciendo eh, aspectos a conversar en relación a lo nutricional, en relación a los hábitos como puede ser el sueño, la actividad física, conductas de riesgo que puedan estar teniendo. Muchos adolescentes
uno empieza a observar que están teniendo conductas de riesgo importante, ¿no? Como consumos abusivos de alcohol, exposición a situaciones de riesgo, que como todo, a veces los padres pueden marcarle esas situaciones de riesgo y decirle que no deben hacerlo o que tienen que tener mucho cuidado. Y bueno, no prestan atención. Y tal vez yo le digo exactamente lo mismo que le dicen los padres, pero bueno, como se los digo yo, esto los padres ya lo saben. eh, es más, a veces los padres dicen, viste, el doctor te dice lo mismo que te digo yo. Igual ese comentario para mí, si ustedes notan que ustedes se lo dicen, díganmelo a mí si quieren después, pero traten de no decirlo enfrente de sus hijos como para eh, nada, en todo caso que quede como que se lo dije yo, porque si no estamos con esta cuestión tipo de dedo señalador, ¿no? Viste que yo tenía razón y todo eso, y eso va marcando, va generando desde el punto de vista del adolescente como una situación como de más rechazo, ¿no? Como más rechazo a lo que digan los padres. Entonces, yo les recomendaría que si ustedes ya le dijeron lo mismo que yo le dije, bueno, nada, me miran y ya está. Después, si quieren ustedes a solas o en otro momento, me dicen, sí, bueno, menos mal que le dijiste, es lo mismo que le digo yo. Bueno, algún comentario si quieren, pero adelante de ello yo diría que eso puede estar un poco de más. Em, Otra de las cosas que vamos a trabajar, que es algo, yo cada vez realmente estoy muy sorprendido con el tema nutricional en adolescentes. Estamos en una era, vieron, de los ultraprocesados, de la comida chatarra, pero no solamente eso. Yo eh, voy observando incluso las dificultades que hay con la alimentación, ya sea porque hacen atracones, saltean comidas, comen mucha cantidad de alimentos y también hay otros adolescentes que se les va el apetito, no tienen hambre, comen muy poquito, se llenan con prácticamente nada, o tienen estas dificultades para incorporar ciertos tipos de alimentos por su textura, su sabor. Sepan que todas esas cosas se pueden abordar. Hay diagnósticos o trastornos alimentarios específicos relacionados a eso, por eso, bueno, si hay algo de este tipo de temas, sería interesante poder conversarlos porque podemos trabajarlo. Y como les digo, el control de salud es una oportunidad. Algo que uno puede decir, bueno, no come verduras y lo dejamos pasar, por ahí podemos trabajarlo, de eso de que no come verduras y ver una estrategia para abordarlo, como por ejemplo en el TERIA, ¿no? Que es el trastorno evitativo restrictivo de la ingesta de alimentos, hay abordajes específicos para trabajar algunas dificultades con la alimentación en este sentido. Eh, Otra de las preguntas a considerar es que también en el control de salud a veces se pueden hacer varias cosas y a veces no. De hecho, a mí me ha pasado que hay controles que hay que hacerlos muy breves porque los adolescentes están en una situación como de hartazgo, que no quieren estar ahí. Entonces, bueno, no me queda otra que hacer una consulta breve priorizando la relación con el adolescente más que con los padres, porque me ha pasado a algunos padres que dicen, no, bueno, pero sí, pero además y el oftalmólogo y la receta, el coso, y digamos, yo entiendo que quieren optimizar el tiempo a veces que van en la consulta y hacer todo, pero yo a veces los veo a los adolescentes y veo que si ya están, que se quieren ir, es como un momento de finalizar la consulta y en todo caso poder que puedan asistir otro día. ¿Por qué? Porque la idea es justamente hacer un vínculo y al contrario, empezar como a separar un poco a los padres y que ellos puedan ser más autónomos en el cuidado de la salud. Para eso tiene que construirse una confianza, para ellos se tienen que sentir cómodos y se tienen que sentir escuchados, porque, digamos, no tener en cuenta lo que ellos piensan, opinen o digan, hace a que la consulta deje de ser para adolescentes y pase a ser más para padres. Entonces, es más que una formalidad de simplemente pedir estudios, exámenes complementarios y eso, sino que tiene que ver con ver otras cosas que van ocurriendo a lo largo de la consulta. Así que a veces también me han dicho cómo una consulta puede haber cambiado la vida de una persona
por la detección de situaciones que no se habían tenido en cuenta. Me ha pasado con varios adolescentes que también ellos me recuerdo de varias situaciones en las cuales se han angustiado o no sé si angustiado, pero se han largado a llorar, quizás como, bueno, largando todas sus emociones por cosas que nadie les prestó atención. Yo recuerdo de un adolescente que tenía obesidad y que había pasado por varias nutricionistas, por médicos, y todos le decían, ¿no? Que estaba con obesidad, que tenía que bajar de peso, desde un punto de vista, no sé, como medio imperativo, se lo decían de una manera, parece así, esto es lo que me cuenta después. Y el día que ella va a mi consulta, objetivo que tenía justamente un exceso de peso, y en ese momento con ella, dialogando y que me había contado que había estado con varias nutricionistas y demás, ya cuando me dicen que estuvieron con varias nutricionistas, yo, digamos, yo lo que me pregunto es, bueno, si ha intentado en varias oportunidades, por algún motivo la cosa fracasa o por algún motivo no va. Entonces me pongo a charlar con ella y le digo, bueno, eh, yo no soy nutricionista, por ahí te puedo ayudar con algunas cosas, pero me gustaría saber cómo estás vos con el tema del exceso de peso, qué te ha pasado, has sufrido por esto, qué cosas se te han hecho difíciles, qué cosas te han dicho que hagas y no podés hacerlas, se te hace difícil, no tenés ganas, no podés hacerla. Y el solo hecho de poder empatizar y poder conversar y que me puedan contar desde sus sentimientos lo que sienten en relación a eso, hace un cambio de la consulta, se hace un cambio abismal. Por eso que es más que una formalidad. Por ahí uno empieza a ver esto, empieza a conversar, empiezan a decir otras cosas, se crea un vínculo tan fuerte y que después uno al conocer cuáles son los temores o las dificultades puede empezar a trabajar su salud desde otro lugar. Yo, por ejemplo, muchos adolescentes, incluso con obesidad, no he trabajado con la alimentación. He trabajado con otros hábitos, le he dicho, bueno, vamos a enfocarnos en otras cosas, vamos a trabajar primero en ordenar tu sueño, ¿no? Como en otras cuestiones de su estilo de vida que de alguna manera van repercutiendo en su estado de salud. Entonces, cuando ellos van viendo que los cambios que van haciendo y que van como por otro lado de los que habitualmente ellos habían trabajado, se empiezan a motivar porque van viendo resultados. Y bueno, y todo esto va generando confianza, les genera autoestima, y todo parte de una consulta que implica un poco más de escucha, un poco más de empatía con ellos y que no es simplemente como también pasa, ¿no? En muchos lugares, esto me ocurre mucho en el sistema de salud público, que tienen que llenar unas planillas para a veces cobrar planes sociales, o porque, bueno, son requerimientos para algunas cuestiones, incluso hasta de la justicia y demás, en donde nosotros tenemos que firmar que se hizo el control de salud, ¿no? Entonces van por eso, van por la ficha que tienen que llenar y de paso hacer el control de salud, ¿no? Pero no es la motivación decir, bueno, vamos al control de salud porque es una oportunidad quizás de que si hay algo podamos empezar a trabajarlo ahora y no esperar para después. No, en general van al control de salud porque hay una formalidad, algo que cumplir. Eh, Esto también es muy habitual que suceda entre febrero y marzo, que es cuando el consultorio me estalla, esto lo digo como una cuestión, una apreciación personal. Generalmente en febrero o marzo desborda el consultorio porque todos necesitan el apto físico, el apto escolar, las escuelas, los chicos los presionan que si no tienen laptop físico no pueden entrar a básquet, no pueden hacer vóley, no pueden hacer, no sé, bueno, todas esas cosas. Y hay toda una presión por la firma y el sello. Pero fíjense que el control es mucho más que una firma y un sello. Fíjense la cantidad de cosas que hay para trabajar en eso. Eh, entonces, es más que una formalidad. No es solamente completame la planillita y me voy, ¿no? Es una oportunidad. Eh, Realmente a mí me entristece mucho cuando me dicen, es solamente, es un controlcito, ¿no?
como si el controlcito, porque termina en hito, sería como algo chiquitito, ¿no? Y todo lo contrario, el control es casi que lo más complejo, porque es donde tenemos que, a partir de algo, digamos, de una persona que, entre comillas, supuestamente está todo bien, de repente empezamos a hacer una evaluación, charlar un poco, conversar de un montón de cosas y empezamos a detectar un montón de otras cosas. Entonces, justamente el control, casi que les diría que es de lo más difícil de hacer, porque hay que tratar de evaluar y contemplar un montón de aspectos. Es más fácil detectar una conjuntivitis e indicarle un antibiótico que hacer un control. Entonces, todas estas cosas se las menciono para que, bueno, cada uno pueda ir reflexionando acerca de lo que implica un control médico, que no es solamente una formalidad y que hay un montón de otras cosas por detrás para trabajar y para prevenir. Bueno, espero que les haya gustado este podcast, que les haya ayudado a reflexionar sobre algunas cosas en relación al cuidado de la salud en la adolescencia. Si llegaron hasta acá es porque les gusta el contenido, así que los invito a suscribirse y también a compartir este podcast con otras personas que pueda resultarles de utilidad. Muchas gracias a todos y nos estaremos viendo en otros episodios. Chau, chau.